Muy buenos días. El día de hoy celebramos en la liturgia la conversión de San Pablo. Y es una gran oportunidad para revisar cómo cómo se está yendo nuestra vida o qué camino está tomando nuestra vida. O mejor aún, con qué actitud estamos enfrentando hoy nuestra vida. San Pablo, que antes se llamaba Saulo, tenemos que recordar un poquito de su historia. Él era un judío que perseguía a los cristianos. Lo digo dramáticamente, él era un asesino de cristianos. Él los perseguía para meterlos en la cárcel y muchos de ellos incluso eran asesinados. San Pablo era alguien que estaba en el camino persiguiendo a los cristianos. Y en el momento de la conversión o de encuentro, pudiéramos decir que tiene San Pablo, cuando Jesús se le aparece, o dicho de otra forma, ¿no? Cuando ve ese resplandor y hay ese intercambio de voces, Jesús le dice a San Pablo, ¿por qué me persigues? Pudiéramos decir nosotros literalmente, es que San Pablo no estaba persiguiendo a Jesús, estaba persiguiendo a los cristianos. Recordemos que Jesús dice, Él está presente aún en el más pequeño. Cuando tú haces algo en contra de un cristiano, en contra de una persona, en contra de un ser humano, lo haces en contra del mismo Dios. Lo haces en contra del mismo Jesús. El pecado que tú haces contra un hermano es el pecado que llevó a Jesús a morir en la cruz. Por eso Jesús le dice a San Pablo, ¿por qué me persigues? Y San Pablo inmediatamente pudiéramos decir, se asusta y pasa ese momento de conversión muy fuerte. Ahora, hay algo interesante que quiero reflexionar, no solamente en la vida de San Pablo, sino en nuestra propia vida. Porque hay personas que cuando tú te acercas y les quieres pedir un favor que sirvan en la iglesia o algo, ellos dicen, no, padre, no, yo no puedo, yo he hecho muchas cosas malas en mi vida. No has hecho cosas más malas que San Pablo. Seguro que no. Y si tú también has matado cristianos, pues ¿qué esperas para entonces agarrar esos errores del pasado y que te ayuden a impulsarte a alcanzar el futuro que Dios quiere en ti? No nos estanquemos en el pasado. San Pablo, como él mismo se llama, un apóstol, ¿verdad? Y lo fue. Un evangelizador, el que llevó el evangelio de una manera increíble a la tierra de los gentiles. Él sacó el evangelio de Jerusalén y lo llevó casi a todos los rincones de la tierra. O sea, él se esforzaba por evangelizar. Decía él, ay de mí si no predico el evangelio. Decía él, yo no me avergüenzo del evangelio. Si él, que fue un asesino de cristianos, su vida se transformó radicalmente y dio un testimonio increíble, ¿tú y yo qué esperamos? ¿Tú y yo qué estamos haciendo? Hay personas que siguen clavadas en el pasado y no, padre, es que yo hice esto, yo no tengo perdón de Dios. No, es que si usted supiera todas las cosas malas que yo he hecho, me persiguen como fantasmas y no vivas en el pasado. Por eso el evangelio, que me gusta mucho que lo hayan escogido para este día en donde recordamos la conversión de San Pablo, es todo aquel que crea y se bautice, se salvará. Dos cosas. Creer, ya explicamos, me parece que ayer en el evangelio hablaba de eso. No solamente es un ejercicio intelectual, sino el creer. Creer en Dios y creerle. Creo en Dios. Y le creo cuando me dice que me ama. Y le creo cuando dice que me perdona. Y le creo cuando me dice que espera que yo pueda ser mejor. Le creo. Ahora, bautizarse, ciertamente. Nosotros le hemos dicho, todos los católicos, por lo menos, somos bautizados en un sacramento, pero el compromiso de ese sacramento no termina en ese día, sino que se prolonga. Alguien puede decir, padre, es que yo no recuerdo el día de mi bautismo. Pues qué bueno, quizás, pero puedes el día de hoy vivirlo. Y vivir el bautismo es tomar la decisión de morir al pasado y lanzarte por el futuro, viviendo en el presente. Dejar el pasado, dejar la vida de atrás. El bautismo es la actitud de morir cada día al pecado y vivir a la vida, vivir a la gracia. Vivir nuestro bautismo es seguir a Jesús, mirarlo a Él. Como por ahí leí una frase que decía,
Cuando tú vas en un camino y nunca miras atrás, es porque vas en el buen camino. ¿Qué camino estás tomando? Si hoy en tu vida estás mirando continuamente hacia atrás y a lo que dejaste y las oportunidades que dejaste, y es que si yo hubiera hecho, o si no me hubieran hecho, o si yo no hubiera... No vivas en el ayer, no vivas en el hubiera, más bien el día de hoy. Hoy, entrégate y lánzate por lo que está delante. San Pablo tiene unas frases increíbles que hablan precisamente de eso, de un corazón enamorado que dejó lo de atrás y se lanza por lo que está delante. Y él no confía en sus fuerzas, sino en Cristo que lo fortalece. La conversión de San Pablo no fue solamente intelectual, no fue solamente moral, fue de una vida completa, de alguien que decidió donarse completamente al Evangelio, alguien que lo apostó todo. Y seguramente la vida de San Pablo debió de haber seguido teniendo tentaciones. Claro, todo mundo tiene tentaciones. Y muchos se sorprenden cuando les digo, hasta el mismo Jesús tuvo tentaciones. La tentación no es algo malo, al contrario, es algo bueno, porque te da la libertad. San Pablo dice que él oraba pidiéndole a Dios que le quitara un aguijón de la carne. Y muchos, pudiéramos decir, estudiosos lo han interpretado de muchas maneras. Yo solamente lo dejo ahorita así. Le pedía que le quitara esa tentación, eso de la carne, que le quitara ese dolor que él tenía. Y Jesús le decía, mi gracia te basta. No le pidas tanto que te quite las tentaciones, que te quite tus tendencias, que te quite tus problemas, que te quite... Más bien, confía en su gracia. Creer en el Evangelio implica aceptar el Evangelio y creerle a Él. Creer en lo que está ahí. Confiar, vivir en la verdad. Todo lo considero basura, dice San Pablo, con tal de seguir a Cristo. Hasta que el día de nosotros podamos detenernos un momento y decir, en realidad yo también todo lo considero basura con tal de seguir a Cristo. En realidad soy capaz de dejar el tiempo de ocio por un momento de oración. En verdad le creo a Dios, creo en Él, confío en Él y camino. Si San Pablo pudo, y te lo digo así, si San Pablo pudo teniendo el pasado que él tenía, con cuanta mayor razón tú y yo no podemos ser mejores, podremos ser mejores este día. El festejar la conversión de San Pablo es también festejar y recordar nuestro bautismo y el compromiso que tenemos. La mejor forma de evangelizar, lo he dicho y lo vuelvo a decir, la mejor forma de evangelizar, primero, es de que tú experimentes el amor de Dios y segundo, que seas feliz. Eventualmente las personas que estarán buscando el amor y la felicidad se acercarán a ti y te dirán, ¿de dónde eres tú feliz? Y tú pudieras decir, es que todo es basura. Solamente Cristo da la vida, el amor, la felicidad. Acércate a Él. Si San Pablo, con el pasado que tuvo, pudo hacer todo lo que Él hizo, ¿cuántas cosas mayores y grandiosas no podremos hacer tú y yo si nos animamos? Si San Pablo con ese aguijón que tenía era capaz de confiar en la gracia de Dios, tú y yo todavía no derramamos sangre, como dice San Pablo, por Cristo. Así que confiemos en Él y sigamos adelante en nuestra fe. Y este Dios que es el Dios del amor, de la paz, de la vida, el Dios que hace nuevas todas las cosas, el Dios de la esperanza, de la fe, el Dios real, el Dios que se mueve en nuestro diario caminar, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo lo considero basura con tal de seguir a Cristo. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. ¿Y exactamente qué? Vivir nuestro bautismo. Creerle y vivir en lo que creemos. Que el día de hoy nosotros podamos dejar el pasado y lanzarme por Cristo, que siempre me espera adelante, construyendo un mundo mejor cada día. Que tengas un excelente día.